Keyword presenta. Toda la humanidad está guardada en establos invisibles, pero está guardada en establos. Existe la humanidad que nació bajo la constelación de Aries, ¿cierto? Entonces, si hay una multitud, todos dicen yo. Existe la humanidad que nació bajo la constelación de Tauro, y eso ya es otro establo. Existe la humanidad que nació bajo la constelación de Géminis, bajo la constelación de Cáncer, bajo la constelación de Leo. Todos esos son establos. Y me disculpan que use esa palabra, pero es de la forma que ustedes comprenden que en esas 12 constelaciones son 12 establos. Y para intriga de tu curiosidad en lo que yo estoy diciendo, entre esas 12 constelaciones, la gran mayoría, todas, están siendo representadas por formas animales, o formas de animales, perdón. Formas humanas. Géminis, se me puede escapar una, ¿no? Géminis, Virgo, ¿cuál otra? Está Sagitario, pero Sagitario tiene que es un centauro, entonces no es un ser humano del todo. Entonces allí nos están dando un mensaje y tenemos que captarlo si somos buscadores de esa verdad. Llega un momento y estamos en esa época donde prácticamente que la religión va pasando a un segundo plano, porque los papas también son avatares. Eso yo lo explicaba en una reunión. Ellos también tienen que estar preparados para todo lo que está pasando. Tienen que traer reformas dentro de cada una de sus iglesias para que la gente se mantenga allí y no se vaya. Ellos corresponden a una entidad muy poderosa, Saturno. Entonces Saturno es el que los lleva a que ellos usen, por ejemplo, sus sotanas negras, por ejemplo. Y así tendríamos que desplazar una conferencia o una reunión solamente para hablar referente a ese tema. Entonces esa entidad ha podido sostenerlos durante mucho tiempo. Entonces, esa entidad que rige Capricornio. Entonces las personas que son nacidas bajo la constelación de Capricornio son malas. No estamos hablando ni de bondad ni de maldad, estamos hablando de establos en este segmento de conferencia. Estamos hablando de establos donde las almas están donde las almas están reunidas. Qué hermoso es, por ejemplo, la parábola del gran pastor, donde habla él de que solamente sus ovejas, habla el Salvador, son las que oyen su voz y le obedecen. Y él nos estaba refiriendo a toda la humanidad, porque él es un pastor y es el verdadero, ¿cierto? Pero hay otros pastores, y allí en aquella parábola lo dice, que hay otros pastores, que hay otros que intentan tomar esas ovejas y llevárselas, pero ellas conocen la voz de su Señor. Y dice también que los que vinieron antes de él son ladrones, porque han habido otros avatares y otros pastores que han intentado robarse las ovejas.
Ahora, que cada constelación tiene su avatar, sí, tiene su avatar. Hay avatares que corresponden, por ejemplo, si vamos a hablar de la constelación de Acuario. Hay avatares que vienen de la constelación de Acuario, pero bajan, o sea, salen, por ejemplo, Acuario Aries, Acuario Tauro, Acuario Géminis, Acuario, ¿sí? Entonces, como cada planeta, y estamos en un nivel de dualidad, esta es una región de dualidad. Nosotros estamos en una de las regiones del abismo. También les había dicho eso en otras conferencias. Nosotros estamos en una de las regiones del abismo. Y en esa región del abismo, los planetas, según los filósofos antiguos, Ptolomeo y todos ellos, hay un tratado hermosísimo por allí de estrellas fijas y constelaciones que escribió Claudio Ptolomeo, donde enseñan pues cosas magníficas de las constelaciones de las estrellas fijas. Conocimiento que no está a la mano de todo el mundo, eso sí es claro, pero allí se muestra esa dualidad que existe en las mismas estrellas fijas y en las mismas constelaciones, esa dualidad de la derecha, esa dualidad de la izquierda. Cuando nosotros oímos que hay avatares de la derecha, son todos aquellos que están dentro de lo que es luz, no son la luz, sino que están dentro de lo que es la luz. Por eso, en el libro de Juan se dice bien claro que Juan, no el apóstol, sino el bautizante, Juan, él traía la luz, mas él no era la luz, porque él era un avatar. Entonces allí es donde mucha gente se enreda, dice no, pero entonces era avatar de Piscis, pero si era avatar de Piscis, pero estaba Jesucristo también, entonces Jesucristo ¿qué avatar era? No. Lo que pasa es que están comparando toda una era con los avatares que trabajan dentro de esa era. Por ejemplo, hay una era, por ejemplo, de Acuario, que la hay. Hay una era de Leo, por ejemplo, que la hay, ¿cierto? Listo. Pero dentro de esas eras, y no me quiero enredar con eso, y no los quiero enredar a ustedes tampoco, está dentro de esa era, está un avatar, por ejemplo, de Aries. Y ese viene a enseñar todo lo que tiene que ver con referencia a la luz, con referencia al Salvador, con referencia a todo lo que es el amor hacia las almas y el alimento que las almas necesitan, y él tiene una cantidad de gente que lo viene a oír. Cuando me refiero a la gente, pues obviamente me estoy refiriendo pues al conjunto de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Pero entonces refirámonos al alma como tal. Él tiene ya las almas escrituradas que van a oírle. Cuando las personas creen que solamente por su religión se van a salvar, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiere. Que si su religión lo salva, pues piense así. De algo le ha de servir. Pero el que está encargado de eso, no de salvarlo, no, de alimentarlo. Por eso, en algunas estancias del Nuevo Testamento se dice bien claro, se lee, que hay que alimentar todavía a los hermanos a cucharadas, es decir, con potajes muy pocos, porque se atrancan siendo ya maestros que tuvieran que entender la ciencia como tal, de la forma de que espíritus o almas de su estatura ya tuvieran que entenderlo, pero es tarde, no han podido entenderlo, porque viene Babilonia y les da 3 vueltas. Cada uno de nosotros tiene una constelación en la cual nació. Y como cada uno de nosotros tiene una constelación en la cual nació, esa constelación te va a llevar, es decir,
su oscilación te jala a cierta clase de mensaje. En eso no tiene nada que ver la tradición como tal. Pues si la tradición como tal funcionara, la tradición social, nadie miraría a ningún otro lado, sino siempre hacia la puerta de las iglesias. Pero mira que hoy la gran mayoría de personas no miran hacia la puerta de las iglesias. Hoy la gran mayoría de personas están mirando otras cosas, porque es el tiempo. Y eso porque todo va como en un engranaje. La tecnología que tenemos hoy por hoy, lo que llaman pues obviamente la globalización, con un espectro llamado internet, con esta tecnología que es muerta. Esta tecnología es muerta porque existe la tecnología viva. La tecnología viva somos nosotros. Cuando se dice hagamos al hombre, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es tecnología viva. Esta tecnología que tenemos nosotros es heredada. ¿Por quiénes? Por aquellos ángeles que un día cayeron, por aquellos ángeles pastoreados por Senyasa, por esos 200 que ellos pertenecen a la primera naturaleza. Que esa primera naturaleza, acá en el lado, digámoslo así, físico, estaría representada en la región astral. Nosotros aquí donde nos encontramos, aquí en la parte física, esta es la cuarta naturaleza dentro de ese conjunto de 4 naturalezas. Porque existe esa primera y que a la vez es la quinta naturaleza, que es la del espíritu. Pero estos ángeles que descienden al Seol, porque caen en desobediencia y en tantas otras cosas más, ellos no pertenecían a la primera naturaleza angelical, no. Porque entre más cerca estuvieran ellos a los primordiales, y los llevo a ustedes que me están oyendo aquí y a los que me verán después hacer cuentas, si ellos estuvieran más cerca a los primordiales, si fueran ángeles primordiales, ellos no hubieran cometido tal error. Ellos están ubicados en una sección de naturaleza que está por encima de nosotros, sí, pero está por debajo de los ángeles primordiales. ¿Y quiénes son los ángeles primordiales? Los llamados serafines, si le vamos a llamar ángeles, serafines, los llamados querubines, los principados, los tronos, las dominaciones. Mira, yo estoy hablando de otras naturalezas que tienen esas denominaciones. Estos correspondían a una naturaleza un poco más cerca a nosotros, por eso ellos se enamoraron de las mujeres. Y todas esas cosas que tenemos nosotros enclavadas en nuestra genética, llámese lujuria, codicia, todas esas cosas, ellos nos las enseñaron. Hablo desde el punto de vista de la estirpe humana, no como individuo, sino desde el punto de vista de la estirpe humana, porque el hombre nació virgen. Y lean la escritura y verá, él nació virgen, nació inocente. Y luego vienen, obviamente, esa naturaleza de ángeles y les enseñan lo que no tenían que enseñarles. Ellos se mezclan con el hombre virginal y se desata todo esto, pues, que se desató. En este nuestro tiempo, en nuestra actualidad, aquí hay emanaciones dentro de avatars de todas esas entidades que corresponden tanto al lado izquierdo como al lado derecho, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal.
que era custodiado ese árbol ¿por quiénes? Por querubines. Los querubines eran los maestros, o son los maestros que manejan, es decir, no hablemos de maestros, son entidades inteligentes que están más allá de toda comprensión humana, que son los que tienen que ver con los seres que están allí en ese reino de dualidad. Y uno de esos querubines era la serpiente antigua, que le han dado muchos nombres. Algunos dicen Lucifer, ¿cierto? Lucifer, que es luz inferiorizada. Le dicen también Satanás, que quiere decir adversario, y bueno, hay otros nombres que no los vamos a decir ahorita aquí, porque pues no vinimos aquí a hacerle honores al demonio. Entonces, en ese árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros comprendemos de que aquí en el mundo, en la actualidad, están esos avatares presentes. Aquí hay avatares de Senyaxa, hay avatares de Azazel, hay avatares de cada uno de esos 200, que tienen tiempo de despertarse. Sí, ellos tienen tiempo de despertarse. En una época hablemoslo así, de la luna nueva de la Babilonia, porque es que estamos en la luna nueva de la Babilonia, es decir, en el tiempo en que todo va empezando. No estamos en la menguante, porque si estuviéramos en la menguante, pues entonces estaríamos diciendo que este periodo de la Babilonia ya va decreciendo y va desapareciendo. Cuando el Salvador, bendito sea, les habló de esto a sus discípulos, uno de ellos le preguntó que cómo harían para saber quiénes eran realmente los enviados por él y los que venían pues enviados por la mano izquierda, aunque en la Biblia no está escrito así como yo lo estoy diciendo. Ustedes saben en qué frases está escrita. Él dice: por sus hechos los conoceréis, por sus hechos. Pero está dentro de cada una de las cosas que ellos predican. Cuando vienen al mundo, por ejemplo, ellos vienen al mundo, se despiertan, tienen la agenda en la mano de lo que tienen que hacer, hablan, su mensaje seduce a las almas que tienen que seducir. Esas almas llegan allí, ¿por qué? Porque esos son sus pastores, esos son sus maestros. Entonces esas almas llegan allí y se dejan seducir, los alaban, los idolatran y esto y lo otro. Ellos empiezan a identificarse quiénes son realmente. Ellos dicen que ellos son Azazel. Por la boca de ellos mismos dicen, ¿no? Es que Lucifer, y se nombran así por esas mismas situaciones. América Latina, por ejemplo, ha sido testiga de todo eso, de la presencia de esos avatares. Entonces llega un momento en que todo lo que tuviera que estar escondido sale a la luz. Las almas que tienen que coger otros caminos entienden que ese no era su destino, que ese no era realmente el lugar donde tenían que estar. Entonces automáticamente se aíslan y buscan realmente el sendero que tiene que ser. Otros como tal se despiertan y empiezan a comprender para qué fueron puestos en la tierra y que ya su tiempo realmente como tal llegó. Entonces traen un mensaje. Cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de oír a diferentes avatares, y más ahorita cuando se pone en práctica esta tecnología que nosotros usamos. Esta tecnología viene de un planeta llamado Ustergo. Sí, Ustergo. Ese era el nombre. Otros le llamaban Phaeton a ese planeta. Y ese planeta no está lejos de aquí. Ese planeta está aquí mismo en nuestro sistema solar, sino que ya está destruido. Ese planeta se encuentra destruido. Ese es el cordón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter. Porque
En lo que mi espíritu me ha enseñado, modestia aparte y se los digo sin soberbia, ese planeta fue llamado también Babilón. Los nombres de Phaeton, los nombres de Ustergo, esos nombres se los han dado pues otros autores en diferentes libros que andan por allí. Yo lo conozco como Babilón y hay otros avatars que los conocen como Babilón. Entonces de allí viene Babilonia. En Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18 se habla de la destrucción de ese planeta. Allí te hablan de la destrucción de una ciudad donde habían unos mercaderes y esa gente pues comerciaba, y entonces ellos a lo lejos en el mar miraban cómo esa ciudad se iba. Entonces esa historia se trae ¿a dónde? Aquí a la tierra y a nuestro tiempo. Entonces la gente está esperando que pase esa profecía, que identifican prácticamente que a la única religión reglamentada sobre todo el planeta Tierra con la mujer escarlata que se describe en el Apocalipsis. Bueno, pues eso ya sabrán cómo sustentar eso. Pero son periodos que han ido pasando poco a poco en el mundo. Entonces nosotros estamos en esa etapa de Babilón, en esa etapa donde están las bombas nucleares, en esa etapa donde el mundo lo vemos como está, ¿sí? Entonces ese fue un planeta que fue destruido. De ese planeta viene toda esta tecnología, vienen los famosos iPhone, los celulares, los vehículos, los carros, las neveras, todo esto viene de allí. Inclusive se habla aquí en el mundo de un reseteo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que tal reseteo como tal existe, pues no tanto con el veneno como se ha dado a conocer eso, pero tal reseteo existe. Porque la situación, por ejemplo, del diluvio fue un reseteo, sí, porque se volvió y se empezó, se acabó una era allí y empezó nuevamente otra, ¿cierto? Sí, pero la situación de Sodoma y Gomorra, Adma y Seborín también hace parte de eso. Sí, eso fue un tiempo también en que esa maldad llegaba prácticamente hasta el cielo, y cuando se habla del cielo no se está hablando de las regiones puras, no, se está hablando de regiones extranjeras a esta tierra, regiones extranjeras a estas cuatro naturalezas en las cuales estamos nosotros. Entonces toda esa tecnología que ustedes ven, esos aviones, el aparato más adelantado que ustedes tengan aquí, no, eso es tecnología que sencillamente ha ido llegando a través de los mismos recuerdos que existen, donde todo se va repitiendo y la Tierra es heredera de tal situación.